El sol de julio pegaba implacable sobre el pavimento de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, Ciudad de México, cuando Javier Ramírez caminaba despacio, cargando su pesada caja de herramientas Craftsman que había pertenecido a su padre. A sus 42 años, las manos curtidas por 24 años trabajando la madera mostraban callos que contaban historias de miles de muebles fabricados, reparados y restaurados. Sus ojos, sin embargo, reflejaban la preocupación de un hombre que había perdido su taller propio hacía 6 meses, cuando el edificio donde rentaba fue vendido y el nuevo dueño triplicó la renta de un día para otro. Javier había intentado negociar, había buscado otros locales, pero la realidad económica era brutal. Sin capital suficiente para rentar un espacio digno en ninguna parte decente de la ciudad, había tenido que vender la mayoría de su maquinaria industrial para pagar deudas y ahora sobrevivía haciendo trabajos independientes, moviéndose de un lado a otro con su caja de herramientas como única oficina. Esa mañana tenía una cita para reparar una puerta de closet en una residencia de Polanco, un trabajo que le pagaría apenas 1,500 pesos, pero que al menos le permitiría comer algo decente durante unos días y guardar algo para la renta del cuarto que compartía con otros 2 trabajadores en la colonia Guerrero. Antes de continuar la história, por favor, ajude o canal se inscrevendo e deixando seu like, assim vamos conseguir continuar sempre trazendo mais histórias como esta para vocês. Javier revisó la dirección en el papel arrugado que llevaba en el bolsillo. Avenida de las Palmas, 847, una zona donde las casas costaban más de lo que él ganaría en varias vidas. Caminaba por las banquetas impecables, observando las residencias que parecían sacadas de revistas de arquitectura, los jardines perfectamente cuidados, los autos de lujo estacionados en entradas privadas. Llevaba su pantalón de mezclilla limpio pero desgastado en las rodillas, su camisa de trabajo azul marino remendada con esmero por él mismo y sus botas de trabajo que tenían al menos 10 años de uso pero que mantenía limpias y bien cuidadas. El contraste entre él y ese mundo de opulencia era evidente, pero Javier nunca se había sentido menos por eso. Su padre, don Arturo Ramírez, que en paz descanse, le había enseñado una lección fundamental mientras le mostraba cómo hacer ensambles de caja y espiga. Mijo, la dignidad de un hombre no está en su cartera, está en la calidad de su trabajo y en cómo trata a los demás. Un carpintero que hace muebles que duran generaciones tiene más valor que 1000 ricos que solo saben gastar lo que otros construyeron. Cuando llegó a la dirección indicada, Javier se encontró frente a una mansión de estilo contemporáneo, toda cristal y concreto aparente, con un jardín que parecía obra de un paisajista profesional. Tocó el timbre de la entrada principal y esperó. Después de unos minutos, una voz femenina salió del intercomunicador con un tono que destilaba impaciencia. Sí, buenos días, señora. Soy Javier Ramírez, el carpintero. Vengo por lo del closet que necesita reparación. Hubo una pausa larga, demasiado larga, antes de que la voz respondiera con un tono completamente diferente, frío y distante. Ah, sí, el personal de servicio no usa esta entrada. Da la vuelta por el callejón lateral. Ahí está la entrada de servicio. Espera ahí. Javier sintió el piquete de la humillación, pero lo tragó en silencio. No era la primera vez que alguien lo trataba como ciudadano de segunda clase por su apariencia, y probablemente no sería la última. Recogió su caja de herramientas y caminó por el callejón lateral hasta encontrar una puerta metálica discreta que decía servicio. Tocó y la misma voz le indicó que pasara. La puerta daba a un área de servicio impecablemente limpia y desde ahí fue conducido a través de un pasillo estrecho hasta llegar a la zona principal de la casa. La mujer que lo había citado era Patricia Mendoza de Velasco, una señora de unos 55 años, delgada, vestida con ropa deportiva de marca que probablemente costaba más que el presupuesto mensual completo de Javier. Su cabello perfectamente teñido y peinado, sus uñas impecables y la manera como lo miraba de arriba abajo sin molestarse en ocultar su desdén, todo comunicaba claramente su posición. Ella era alguien importante. Él era simplemente un trabajador manual que había venido a hacer una reparación menor. El problema está en el closet del cuarto de huéspedes, dijo Patricia sin saludarlo, sin preguntarle su nombre, sin el más mínimo gesto de cortesía básica. Las puertas se salen de los rieles todo el tiempo. Es un fastidio.
necesito que lo arregles rápido porque tengo visitas esta tarde. Javier asintió profesionalmente. Claro, señora. ¿Me permite ver el problema? Patricia lo guió por la casa, caminando varios pasos adelante de él, como si la sola proximidad de Javier pudiera contaminar algo. Cuando llegaron al cuarto de huéspedes, un espacio que era más grande que el cuarto completo donde Javier dormía, Patricia señaló el closet con un gesto impaciente. Ahí está, arréglalo y por favor no toques nada más. Javier se acercó al closet y de inmediato vio el problema. Era un closet de alta gama con puertas corredizas, pero quien lo había instalado había cometido varios errores fundamentales. Los rieles superiores estaban mal nivelados, los rodamientos de las puertas estaban desalineados y el marco mismo del closet estaba ligeramente torcido, probablemente porque no se había verificado el aplomo durante la instalación. Era un trabajo que requería desmontar completamente las puertas, corregir el nivel de los rieles, ajustar el marco y volver a instalar todo correctamente. En otras palabras, no era una reparación rápida de 30 minutos. Señora, dijo Javier con respeto profesional, el problema es más complejo de lo que parece. Quien instaló este closet no verificó que todo estuviera a nivel y a plomo. Para arreglarlo correctamente, voy a necesitar desarmar las puertas, ajustar los rieles y probablemente corregir el marco. Son como 3 horas de trabajo, mínimo. Patricia lo miró con una mezcla de molestia y desconfianza. Me dijeron que era solo ajustar unas puertas. ¿Ahora me vas a salir con que necesitas hacer todo un proyecto? Javier sacó su nivel de su caja de herramientas y lo colocó sobre el riel superior del closet. La burbuja estaba claramente descentrada. Mire, señora, aquí puede ver que el riel no está nivelado. Y si revisa las puertas, va a notar que los rodamientos están desalineados. No es culpa suya, es que quien hizo la instalación original no trabajó con cuidado. Patricia observó el nivel con el ceño fruncido. Era evidente que no le gustaba que le dijeran que algo en su casa perfecta estaba mal hecho, pero también era evidente que Javier tenía razón. ¿Y cuánto me va a costar todo eso?, preguntó con tono suspicaz. Javier hizo un cálculo rápido. 3 horas de trabajo, algo de material menor, el traslado. 2.500 pesos, señora, y le garantizo que va a quedar perfecto. Las puertas van a deslizarse como si fueran nuevas. Patricia resopló. Está bien, pero más te vale que quede bien, y no quiero que estés aquí más de 3 horas. Tengo cosas que hacer. Javier comenzó su trabajo con la metodología que le había enseñado su padre. Primero observar completamente el problema, después planificar cada paso, y solo entonces comenzar a trabajar. Sacó su cámara del celular y tomó fotos del closet desde varios ángulos antes de comenzar a desarmarlo. Una práctica que había adoptado hacía años para poder documentar su trabajo y tener registro de cómo estaban las cosas originalmente. Luego comenzó a desmontar las puertas con cuidado, quitando los rodamientos y colocando cada pieza en orden sobre una toalla que extendió en el piso para no dañar la alfombra cara del cuarto. Patricia entró y salió del cuarto varias veces durante la primera hora, observando a Javier trabajar con una expresión que mezclaba vigilancia y desdén, como si esperara que en cualquier momento él fuera a robarse algo o hacer algún daño. Javier la ignoraba profesionalmente, concentrado en su trabajo. Cuando desmontó completamente las puertas y los rieles, el problema se volvió aún más evidente. El marco del closet estaba mal ajustado a la pared, con casi 1 centímetro de diferencia entre un lado y otro. Señora, llamó Javier cuando Patricia pasó de nuevo, necesito mostrarle algo. Patricia se acercó con cara de fastidio. ¿Ahora qué? Javier le mostró el marco del closet y con su escuadra demostró que estaba completamente fuera de ángulo recto. Mire aquí, el marco está mal instalado. Por eso las puertas nunca iban a funcionar bien. No importa cuántas veces se ajustaran los rieles. Para que esto quede bien, necesito ajustar el marco completo. Patricia lo miró con sospecha evidente. Suena a que me estás queriendo cobrar más dinero por más trabajo. Javier mantuvo su tono profesional y paciente. No, señora, el precio que le dije incluye todo lo necesario. Solo quiero que entienda por qué está tomando tiempo. No es que yo esté trabajando lento, es que el trabajo requiere hacerse bien. Durante las siguientes 2 horas, Javier trabajó con la precisión de un cirujano. Primero ajustó el marco del closet, usando cuñas de madera para compensar las imperfecciones de la pared y asegurándose de que todo quedara perfectamente a plomo y a escuadra. Luego, instaló los rieles
superiores, verificando con su nivel que estuvieran perfectamente horizontales. Después ajustó los rieles inferiores, asegurándose de que la distancia entre ambos rieles fuera exactamente la misma en todos los puntos. Finalmente, limpió y lubricó todos los rodamientos de las puertas antes de reinstalarlas. Mientras trabajaba, Javier podía escuchar conversaciones en otras partes de la casa. Patricia estaba hablando por teléfono con alguien, y aunque no pretendía escuchar, era imposible no oír. Sí, tuve que llamar a un carpintero porque las puertas del closet no servían. No, no es de los buenos. Es uno de esos que andan en la calle buscando trabajo. Ya sé, pero los buenos cobran carísimo, y esto no ameritaba gastar tanto. Está trabajando ahí ahorita. Le dije que usara la entrada de servicio, porque no iba a dejar que entrara por la puerta principal con esa facha. Javier apretó la mandíbula pero siguió trabajando. No era nada que no hubiera escuchado antes en sus 24 años como carpintero. La gente de dinero casi siempre asumía que por ser trabajador manual era menos educado, menos inteligente, menos digno de respeto básico. Pero su padre le había enseñado otra lección importante. Mijo, cuando la gente te trate mal, no te rebajes a su nivel. Déjalos hablar lo que quieran. Al final tu trabajo va a hablar por ti más fuerte que cualquier palabra. En la tercera hora exacta, Javier llamó a Patricia. Señora, está listo. ¿Puede venir a revisarlo? Patricia llegó con expresión de duda, claramente esperando encontrar algún problema. Javier le mostró el closet. Las puertas se deslizaban con suavidad perfecta, sin ningún ruido, sin ninguna resistencia, sin salirse de los rieles. Las abrió y cerró varias veces para demostrar que el problema estaba completamente solucionado. Patricia probó las puertas ella misma, abriéndolas y cerrándolas repetidamente, buscando algún defecto. No encontró ninguno. Bueno, sí quedó bien, admitió de mala gana, como si le doliera reconocer que Javier había hecho un buen trabajo. Dame tu cuenta, te voy a transferir. Javier le dio los datos de su cuenta bancaria y Patricia hizo la transferencia desde su teléfono, verificando 3 veces que la cantidad fuera exactamente 2.500 pesos, ni un peso más. Ya está, puedes irte por donde entraste. No hubo gracias, no hubo propina, no hubo el más mínimo reconocimiento de que Javier había hecho un trabajo excepcional, que había solucionado un problema que claramente llevaba meses molestándola. Javier recogió sus herramientas, limpió meticulosamente cualquier rastro de viruta o polvo que hubiera quedado y salió por la entrada de servicio sin decir nada más. Mientras caminaba de regreso hacia la calle principal, sacó su teléfono y verificó que la transferencia hubiera llegado. Había llegado, y eso era lo importante. 2.500 pesos que le permitirían sobrevivir unos días más mientras buscaba el siguiente trabajo. Lo que Javier no sabía era que Patricia Mendoza de Velasco era la esposa de Rodrigo Velasco, no cualquier Rodrigo Velasco, sino Rodrigo Velasco Santibáñez, el fundador y dueño de Maderas Industriales del Bajío, una de las empresas más grandes de producción y distribución de maderas en México, con operaciones en 7 estados y exportaciones a Estados Unidos y Centroamérica. Rodrigo había construido su imperio desde cero, empezando como un simple carpintero en un taller de Guadalajara 40 años atrás. Conocía cada aspecto del negocio de la madera porque lo había vivido en carne propia. Había trabajado como carpintero, como diseñador de muebles, como supervisor de producción, como vendedor, hasta que finalmente reunió el capital suficiente para abrir su propio aserradero. Su empresa facturaba ahora más de 500 millones de pesos al año, pero Rodrigo nunca había olvidado sus orígenes humildes. Esa tarde, Rodrigo llegó a su casa en Polanco después de una semana de viajes de negocios por Monterrey y Guadalajara. Era un hombre de 68 años, canoso, pero con energía de alguien 20 años menor, manos grandes y fuertes que todavía mostraban las marcas de décadas de trabajo con madera. A diferencia de su esposa, que había nacido en una familia acomodada y nunca había trabajado un día en su vida, Rodrigo mantenía una humildad fundamental sobre sus orígenes. Se había casado con Patricia 30 años atrás, cuando él estaba construyendo su imperio, y ella era una mujer hermosa de buena familia que le había ayudado a hacer contactos importantes en círculos empresariales. El matrimonio funcionaba en términos prácticos, pero Rodrigo sabía que Patricia nunca había entendido realmente
realmente de dónde venía él, ni valoraba el trabajo manual de la manera que él lo hacía. ¿Cómo te fue en tu viaje?, preguntó Patricia mientras Rodrigo dejaba su maleta en la entrada. Productivo. Cerramos el contrato con la cadena de mueblerías en Monterrey y en Guadalajara finalmente conseguimos los permisos para expandir la planta. ¿Qué hay de nuevo por acá? Patricia le contó sobre varios eventos sociales, visitas de amigas y mencionó casualmente: y mandé a arreglar el closet del cuarto de huéspedes que llevaba meses sin funcionar bien. Contraté a un carpintero barato que encontré en internet, uno de esos que andan buscando trabajo en la calle. No era gran cosa, pero al menos lo arregló. Rodrigo subió a cambiarse de ropa y por curiosidad pasó por el cuarto de huéspedes para ver el trabajo que habían hecho en el closet. Abrió las puertas corredizas y de inmediato notó algo. Se deslizaban con una suavidad perfecta, absolutamente perfecta. Como alguien que había trabajado con madera toda su vida, Rodrigo sabía reconocer trabajo de calidad cuando lo veía. Se arrodilló para examinar los rieles más de cerca y notó que todo estaba perfectamente nivelado. Los rodamientos estaban impecablemente alineados y cada tornillo estaba ajustado con la tensión exacta, ni muy apretado ni muy flojo. Rodrigo sacó de su bolsillo un nivel pequeño que siempre cargaba, un hábito de sus días como carpintero que nunca había abandonado, y lo colocó sobre el riel superior. Perfectamente nivelado. Lo colocó sobre el riel inferior, perfectamente nivelado. Revisó el marco del closet y notó que había sido ajustado con cuñas de madera colocadas estratégicamente para compensar imperfecciones de la pared. Ese era el trabajo de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, alguien con años de experiencia y un nivel de cuidado que ya no era común encontrar. Rodrigo bajó y encontró a Patricia en la sala. ¿Quién hizo el trabajo del closet? Te dije, un carpintero que encontré en internet. ¿Por qué? Rodrigo se sentó frente a ella con expresión seria. Patricia, ese trabajo es excepcional. Quien lo hizo no es simplemente un carpintero barato, es un maestro carpintero con muchos años de experiencia. ¿Cómo lo contrataste exactamente? Patricia se encogió de hombros. Busqué en un grupo de Facebook de servicios, encontré su anuncio, le llamé, vino e hizo el trabajo. Le pagué 2,500 pesos. ¿Por qué tanto interés? Rodrigo sintió algo apretarse en su pecho. 2,500 pesos. Patricia, ese trabajo vale fácilmente el doble, quizás el triple. Y dime una cosa, ¿cómo lo trataste cuando estuvo aquí? Patricia comenzó a ponerse a la defensiva. ¿Qué quieres decir con cómo lo traté? Lo traté normal. ¿Le pediste que usara la entrada de servicio? Patricia lo miró sin entender por qué era relevante. Pues sí, era un trabajador. No iba a dejarlo entrar por la puerta principal. Rodrigo se puso de pie claramente molesto. Patricia, ese hombre hizo un trabajo excepcional en esta casa y tú lo trataste como si fuera menos que tú, solo porque es carpintero. ¿Sabes qué era yo hace 40 años? Era exactamente como él, cargando mi caja de herramientas de casa en casa, buscando trabajo donde pudiera. Patricia se puso pálida. En 30 años de matrimonio, rara vez había visto a Rodrigo realmente enojado, pero ahora lo estaba. Rodrigo, no exageres, es solo la entrada de servicio. No es solo la entrada, Patricia, es la actitud completa. Ese carpintero tiene un nivel de habilidad que yo reconozco, porque yo trabajé toda mi vida en ese oficio. Ese hombre merece respeto, no por lástima, sino porque es excepcional en lo que hace, y tú lo trataste como basura. Hubo un silencio incómodo. Finalmente Rodrigo preguntó, ¿tienes su teléfono? Sí, está en mi celular. ¿Para qué lo quieres? Porque voy a contratarlo para que haga una revisión completa de todos los muebles de madera de esta casa. Y esta vez va a entrar por la puerta principal, y vas a tratarlo con el respeto que se merece cualquier profesional que viene a trabajar a nuestra casa. Al día siguiente, Javier estaba en su cuarto compartido en La Guerrero, buscando nuevos trabajos en grupos de Facebook, cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿El carpintero Javier Ramírez? Sí, soy yo. Buenos días, Javier. Habla Rodrigo Velasco. Soy el esposo de la señora Patricia Mendoza, donde usted arregló el closet ayer. Javier sintió un momento de pánico. ¿Había algo malo con el trabajo? ¿Se habían caído las puertas? Sí, señor. ¿Hay algún problema? Al contrario, Javier. Vi su trabajo y estoy muy impresionado. Tengo varios muebles en mi casa que necesitan revisión y posible reparación, y me gustaría contratarlo. ¿Estaría disponible para venir mañana? Javier no podía creer
caer su suerte. Claro que sí, señor. ¿A qué hora? ¿Le parece bien? A las 10 de la mañana. Y Javier, una cosa importante. Esta vez va a entrar por la puerta principal. Javier no entendió completamente la significancia de ese comentario, pero aceptó. Al día siguiente, llegó puntual a las 10 de la mañana, cargando su caja de herramientas y preguntándose qué tipo de trabajos tendría que hacer. Tocó el timbre de la puerta principal, sintiendo la misma vergüenza del día anterior al recordar cómo lo habían mandado a la entrada de servicio. La puerta se abrió, pero esta vez no fue Patricia quien abrió, sino un señor mayor, alto, de complexión fuerte, con manos grandes que inmediatamente le recordaron a Javier las manos de su propio padre. El hombre extendió su mano para estrechar la de Javier. Javier, ¿verdad? Soy Rodrigo Velasco. Un placer conocerlo. Pase, por favor. Javier estrechó la mano, notando el apretón firme y las callosidades que hablaban de años de trabajo físico. No eran las manos suaves de un hombre que solo había manejado dinero. Rodrigo guió a Javier a la sala principal. ¿Gusta un café? ¿Agua? ¿Algo? Un agua estaría bien, señor, gracias. Rodrigo fue personalmente a la cocina y regresó con 2 vasos de agua, sentándose frente a Javier. Javier, ayer revisé el trabajo que hizo en el closet del cuarto de huéspedes. Tengo que decirle que es trabajo de maestro. La precisión, el nivel, la atención al detalle. Hace mucho que no veía carpintería de esa calidad. Javier sintió un calor en el pecho. Era raro que alguien realmente apreciara la calidad de su trabajo. Gracias, señor. Mi padre me enseñó que si uno va a hacer un trabajo, hay que hacerlo bien, no importa cuánto te paguen. Rodrigo sonrió. Su padre era un hombre sabio. ¿Él también era carpintero? Sí, señor. Trabajó 40 años como carpintero hasta que se retiró. Falleció hace 3 años. Lo siento mucho, pero dejó un legado importante en usted. Eso es evidente. Rodrigo se levantó. Venga, quiero mostrarle algo. Lo guió al estudio, donde había una biblioteca completa de madera de cedro rojo que cubría toda una pared. Esta biblioteca la mandé a hacer hace 15 años con una empresa muy cara, muy prestigiosa. Pero mire aquí. Rodrigo señaló una sección donde los estantes no estaban perfectamente nivelados, donde las uniones entre paneles mostraban pequeños gaps, donde el acabado tenía irregularidades. Este trabajo me costó 150,000 pesos y tiene todos estos defectos. Su trabajo en el closet, por el cual le pagaron 2,500 pesos, tiene mejor calidad que esto. Ve la ironía. Javier examinó la biblioteca con ojo profesional. Rodrigo tenía razón. Era trabajo visualmente impresionante, pero técnicamente mediocre. Señor, esto se puede arreglar. No es necesario cambiar nada. Solo necesita ajustes y correcciones. Exactamente lo que pensé. Y quiero que usted lo haga. Durante las siguientes 2 horas, Rodrigo y Javier recorrieron la casa completa, identificando todos los muebles y trabajos de carpintería que necesitaban atención. La biblioteca del estudio, una mesa de comedor con una pata floja, un aparador antiguo que había pertenecido a los padres de Rodrigo y que tenía problemas de humedad, varios marcos de puertas que necesitaban ajustes y un escritorio de nogal en la oficina de Rodrigo que tenía cajones que no cerraban bien. Javier tomó notas detalladas de cada problema, haciendo pequeños bosquejos y mediciones preliminares. Rodrigo observaba fascinado la metodología de Javier, la manera sistemática como evaluaba cada problema, cómo tomaba fotos desde múltiples ángulos, cómo explicaba exactamente qué necesitaba hacerse y por qué. Javier, dígame una cosa, ¿por qué un carpintero de su nivel está buscando trabajos pequeños en Facebook? ¿No debería estar trabajando para alguna empresa grande o tener su propio taller? Javier suspiró. Tenía mi propio taller, señor. Durante 12 años trabajé desde ahí. Tenía maquinaria propia, clientela fija, pero hace 6 meses el edificio donde rentaba se vendió y el nuevo dueño triplicó la renta. No pude pagar, tuve que cerrar. Vendí casi toda mi maquinaria para pagar deudas y ahora ando trabajando independiente mientras ahorro para poder rentar otro espacio. Rodrigo asintió comprensivamente. ¿Y cuánto necesitaría para volver a establecerse? Javier hizo un cálculo mental. Con unos 200,000 pesos podría rentar un local pequeño, comprar maquinaria básica usada y tener capital de trabajo para los primeros meses. Pero eso me va a tomar años ahorrando lo que gano ahorita. Rodrigo se quedó callado por un momento pensativo. Javier, déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez ha pensado en trabajar para una
empresa grande en lugar de por su cuenta? Javier se encogió de hombros. He pensado en eso, señor, pero las empresas grandes casi no contratan carpinteros con mi perfil. Quieren gente con títulos técnicos, certificaciones, papeles que yo no tengo. Yo aprendí con mi papá, trabajando, no en una escuela. Rodrigo sonrió. Algunos de los mejores carpinteros que he conocido aprendieron exactamente así. Mire, Javier, voy a ser honesto con usted. Yo soy el dueño de Maderas Industriales del Bajío. ¿Ha oído hablar de nosotros? Javier sintió que se le caía la mandíbula. Maderas Industriales del Bajío era una de las empresas más grandes del sector en todo México. Sí, señor, claro que he oído de su empresa. Son de las más grandes. Así es. Y empecé exactamente como usted, como carpintero independiente, cargando mi caja de herramientas de casa en casa. Eso fue hace 40 años. Construí todo lo que tengo desde ahí. Rodrigo se sentó de nuevo frente a Javier. Tengo un problema en mi empresa, Javier. Tengo muchos carpinteros trabajando en mis plantas, pero casi ninguno tiene el nivel de cuidado y precisión que yo vi en su trabajo. Hacen trabajos suficientemente buenos, pero suficientemente bueno no es lo que construyó mi reputación. Necesito gente que trabaje como si cada mueble fuera para su propia casa. Javier escuchaba en silencio, sin atreverse a imaginar a dónde iba esta conversación. Quiero ofrecerle trabajo, Javier, no como un carpintero más en la línea de producción, sino como supervisor de calidad en mi planta de Ciudad de México. Su trabajo sería revisar la producción, entrenar a los carpinteros en técnicas de precisión y asegurarse de que todo lo que sale de mi planta tenga el nivel de calidad que yo exijo. Javier sintió que el mundo se detenía. Señor, yo no sé qué decir. El puesto paga 45,000 pesos mensuales, más bonos por productividad. Tendría acceso a toda la maquinaria que necesita, un equipo de carpinteros bajo su supervisión y presupuesto para desarrollar nuevas técnicas. Lo único que le pido es que haga lo que ya sabe hacer, trabajar con excelencia. Javier tenía los ojos llenos de lágrimas. 45,000 pesos al mes era más de lo que había ganado en sus mejores meses con taller propio. Señor Velasco, yo no sé cómo agradecerle. Rodrigo levantó una mano. No me agradezca nada todavía, Javier. Esto no es caridad, es negocio. Yo necesito a alguien de su calibre y usted necesita una oportunidad. Es beneficio mutuo. Pero hay algo que quiero que entienda muy claramente. No le estoy dando nada que no se haya ganado. Su trabajo habla por usted. En ese momento, Patricia entró a la sala. Había estado escuchando parte de la conversación desde el pasillo y su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y vergüenza. Rodrigo, yo no sabía. Rodrigo la interrumpió con voz seria, pero no hostil. Patricia, Javier va a trabajar para nuestra empresa. A partir de ahora, cuando venga a esta casa para trabajar en las reparaciones que le pedí, entra por la puerta principal, toma café con nosotros si quiere y es tratado con el mismo respeto que cualquier otro profesional. ¿Entendido? Patricia asintió, claramente incómoda. Sí, claro. Javier, yo quiero disculparme por ayer. No debí tratarlo de esa manera. Javier, con la clase que su padre le había enseñado, respondió con dignidad. No se preocupe, señora. No hay problema. Pero Rodrigo no estaba satisfecho con eso. Patricia, creo que hay algo que debes entender. Este hombre que trataste como personal de servicio ayer tiene más habilidad técnica y conocimiento en su oficio del que tú o yo tenemos en cualquier cosa que hagamos. El hecho de que trabaje con las manos no lo hace menos valioso, lo hace más valioso, porque crea cosas que duran. Yo construí todo lo que tenemos en esta casa, toda nuestra vida cómoda, haciendo exactamente lo que él hace. Y nunca quiero volver a ver que trates a alguien así solo por su profesión. La tensión en la sala era palpable. Patricia, que no estaba acostumbrada a que Rodrigo le hablara de esa manera frente a otras personas, simplemente asintió y se retiró. Rodrigo se volvió hacia Javier. Discúlpela, creció en un mundo muy diferente y a veces no entiende, pero va a aprender. Señor Velasco, de verdad no es necesario. Sí es necesario, Javier, porque si vas a trabajar conmigo, necesito que entiendas que yo valoro el trabajo duro y la habilidad por encima de cualquier otra cosa. La dignidad de un hombre está en lo que construye y en cómo trata a otros, no en dónde nació o cuánto dinero tiene en el banco. Durante la siguiente semana, Javier comenzó a trabajar en las reparaciones de la casa de Rodrigo mientras completaba los trámites para su nueva posición en Maderas Industriales del Bajío. Cada día, Rodrigo pasaba
tiempo con él, observando cómo trabajaba, haciéndole preguntas sobre técnicas, compartiendo historias de sus propios días como carpintero. Se desarrolló una relación de respeto mutuo, casi de mentor y aprendiz, aunque en realidad ambos tenían mucho que enseñarse el uno al otro. Cuando Javier reparó la biblioteca del estudio, Rodrigo quedó tan impresionado que llamó a su gerente de planta en Ciudad de México. Fernando, en 2 semanas va a empezar a trabajar con nosotros un nuevo supervisor de calidad. Se llama Javier Ramírez y quiero que le des acceso a todo. Cuando digo todo, es todo. Todas las áreas de producción, todos los proyectos, toda la información que necesite. Este hombre va a elevar nuestros estándares de calidad a un nivel que nunca hemos tenido. Fernando Reyes, que llevaba 15 años como gerente de planta, estaba escéptico. Había visto muchos expertos llegar con grandes promesas y poco resultado real. Jefe, ¿está seguro? No conozco a este carpintero. Confía en mí, Fernando. Yo sé reconocer talento cuando lo veo y este hombre es excepcional. El primer día de Javier en Maderas Industriales del Bajío fue abrumador. La planta de Ciudad de México ocupaba 5 hectáreas en la zona industrial de Tlalnepantla, con maquinaria de última generación, cientos de empleados y una producción que incluía desde piezas simples hasta muebles complejos de alta gama. Fernando le dio un recorrido completo presentándolo a supervisores, carpinteros y personal técnico. La recepción fue mixta. Algunos carpinteros veteranos lo miraban con escepticismo, preguntándose qué sabía este desconocido que llegaba de repente como supervisor de calidad. Otros, especialmente los más jóvenes, estaban dispuestos a darle una oportunidad. Durante la primera semana, Javier simplemente observó. Caminaba por todas las áreas de producción, tomaba notas, hacía preguntas, y lo que vio lo preocupó. Había carpinteros talentosos en la planta, sin duda, pero también había una cultura de suficientemente bueno que dominaba. Los trabajos se terminaban rápido para cumplir cuotas, pero la calidad era inconsistente. Algunos muebles salían excelentes, otros salían con defectos que cualquier carpintero experimentado habría evitado fácilmente. En su segunda semana, Javier convocó una reunión con todos los carpinteros de la planta. Había 120 en total, y llenar el comedor principal fue todo un logro logístico. Muchos llegaron con actitud defensiva, esperando que este supervisor nuevo viniera a criticar su trabajo y hacerlo sentir mal. Pero Javier tenía un enfoque diferente. Buenos días a todos, comenzó Javier, parado frente al grupo con la misma ropa de trabajo que cualquiera de ellos usaba. Mi nombre es Javier Ramírez y soy el nuevo supervisor de calidad. Sé que muchos de ustedes se están preguntando quién soy y qué vengo a hacer aquí, así que déjenme contarles mi historia. Durante los siguientes 20 minutos, Javier les contó exactamente cómo había llegado ahí, su trabajo como carpintero independiente, el cierre de su taller, los meses buscando trabajo, el encuentro casual con Rodrigo. El señor Velasco me dio esta oportunidad no porque tenga títulos especiales o porque sea su amigo. Me la dio porque vio que mi trabajo tenía calidad excepcional. Y esa es la misma razón por la que estoy aquí hablando con ustedes hoy. Mi trabajo no es venir a regañarlos o a hacerlos sentir mal. Mi trabajo es ayudarlos a que cada uno de ustedes pueda hacer trabajos de los que se sientan orgullosos. Trabajos que cuando su hijo pregunte, papá, ¿qué hiciste hoy?, puedan decir, hice un mueble que va a durar 50 años y que alguien va a heredar a sus nietos. Esa es la diferencia entre ser un carpintero y ser un artista de la madera. La sala estaba en silencio, escuchando. Ahora sé que tienen cuotas que cumplir, sé que hay presión por producir rápido, pero quiero demostrarles que se puede trabajar con calidad excepcional y todavía cumplir las cuotas. No solo se puede, sino que así debe ser. Javier sacó su teléfono y proyectó fotos de algunos trabajos que había hecho a lo largo de su carrera. Muebles hermosos, restauraciones complejas, trabajos de precisión milimétrica. Esto es lo que quiero que todos aquí aspiren a hacer. No de vez en cuando, sino todo el tiempo. Porque cada mueble que sale de esta planta lleva el nombre de Maderas Industriales del Bajío. Y ese nombre lo construyó el señor Velasco trabajando exactamente así, con excelencia en cada pieza. Después de la reunión, varios carpinteros se acercaron a Javier. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Tomás, que llevaba 25 años en la empresa, le dijo, Javier, me gustó lo que
que dijiste, pero hay un problema. Los supervisores anteriores siempre nos presionaban solo por velocidad. Si nos tardábamos haciendo algo con más cuidado, nos regañaban. ¿Cómo sabemos que contigo va a ser diferente? Javier le respondió con honestidad. Don Tomás, no les puedo prometer que todo va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí les puedo prometer que yo voy a apoyarlos si están haciendo trabajo de calidad. Si alguien los presiona por trabajar bien, me lo dicen y yo hablo con esa persona. El señor Velasco me respaldó a mí y yo los voy a respaldar a ustedes. Durante los siguientes meses, Javier implementó cambios graduales pero profundos en la planta. Instituyó revisiones de calidad más rigurosas, pero también programas de entrenamiento donde los carpinteros más experimentados enseñaban técnicas específicas a los más jóvenes. Creó un sistema de reconocimiento donde el carpintero del mes era elegido no por velocidad, sino por calidad excepcional. Y lo más importante, comenzó a rechazar trabajos que no cumplían con estándares de calidad, sin importar si estaban suficientemente buenos para pasar inspecciones básicas. Al principio hubo resistencia. Algunos carpinteros se quejaban de que los nuevos estándares eran demasiado exigentes, que estaban siendo presionados injustamente. Fernando, el gerente de planta, estaba preocupado por las cuotas de producción. Javier, aprecio lo que estás tratando de hacer, pero estamos perdiendo tiempo en cada pieza. Las cuotas están bajando. Javier mantuvo su posición. Fernando, déjame mostrarte algo. Llevó al gerente al área de quejas y devoluciones. Mira, en los últimos 3 meses antes de que yo llegara, tuvimos un promedio de 35 quejas por mes sobre calidad. Este mes, con los nuevos estándares, tuvimos 6. Y ninguna de esas 6 fue sobre carpintería defectuosa. Fueron sobre retrasos en entrega. Las cuotas están bajando temporalmente porque la gente está aprendiendo a trabajar diferente. Pero las devoluciones también están bajando dramáticamente, lo que significa que cada pieza que sale es una pieza que el cliente va a conservar. Eso construye reputación y la reputación trae más clientes. Fernando tuvo que admitir que Javier tenía razón y Rodrigo, que monitoreaba todo desde su oficina corporativa, estaba encantado con los resultados. Esto es exactamente lo que necesitábamos, le dijo a Fernando por teléfono. Préstale todo el apoyo que Javier necesite. 6 meses después de que Javier comenzó en Maderas Industriales del Bajío, la planta de Ciudad de México había transformado completamente su reputación. Las quejas de calidad habían bajado en un 80%. Las devoluciones prácticamente habían desaparecido y lo más sorprendente era que después del periodo inicial de ajuste, las cuotas de producción habían vuelto a sus niveles normales. Los carpinteros habían aprendido que trabajar con calidad no necesariamente tomaba más tiempo, solo requería más atención y cuidado. Pero el cambio más importante era cultural. Los carpinteros ahora se enorgullecían de su trabajo. Javier había instituido una práctica donde cada mueble complejo llevaba una pequeña etiqueta discreta con las iniciales del carpintero que lo había hecho. Era un toque simple, pero transformaba la psicología. Ya no estaban haciendo un mueble más, estaban creando algo que llevaba su nombre. El nivel de cuidado se disparó. Un día, Rodrigo visitó la planta sin anuncio previo. Caminó por las áreas de producción, observando a los carpinteros trabajar, revisando muebles terminados. Después, llamó a Javier a su oficina temporal en la planta. Javier, necesito hablar contigo. Javier entró preguntándose si había algún problema. Rodrigo cerró la puerta y se sentó frente a él. En 40 años construyendo esta empresa, nunca había visto una transformación como la que has logrado en estos 6 meses. La calidad del trabajo ha mejorado dramáticamente, pero más importante, has cambiado la cultura completa de esta planta. Gracias, señor Velasco. Pero el crédito es de los carpinteros. Ellos son los que hacen el trabajo. El crédito es tuyo, Javier, porque supiste cómo sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y por eso quiero ofrecerte algo. Rodrigo sacó unos documentos de su portafolio. Quiero que seas director de calidad para todas mis plantas. No solo Ciudad de México, sino Guadalajara, Monterrey, Puebla, las 7 que tengo. Quiero que repliques lo que has hecho aquí en todas partes. Javier sintió el peso de la responsabilidad. Señor Velasco, eso es una responsabilidad enorme. Lo sé. Por eso el puesto paga 90,000 pesos mensuales, más bonos, más beneficios corporativos completos y algo más. Rodrigo sacó otro
otro documento. Quiero darte el 5% de acciones de la empresa, no como un regalo, sino como sociedad, porque creo que con tu visión y mi experiencia podemos llevar esta empresa a un nivel que nunca ha tenido. Javier no podía hablar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. De estar durmiendo en un cuarto compartido en La Guerrero, buscando trabajos de 1,500 pesos, a ser accionista de una empresa de 500 millones de pesos anuales. Era irreal, señor Velasco. Yo no sé si merezco. Te lo has ganado, Javier. Cada peso de ese salario, cada fracción de esas acciones, te lo has ganado con tu trabajo y tu dedicación. No me agradezcas, solo acepta y sigamos construyendo esto juntos. Esa noche, Javier regresó a su cuarto en La Guerrero para recoger sus cosas. Se iba a mudar a un departamento decente en la colonia del Valle, algo que podía pagar fácilmente con su nuevo salario. Mientras empacaba sus pocas pertenencias, pensó en su padre. «Papá», susurró al aire, «ojalá pudieras ver esto. Ojalá pudieras ver que tus enseñanzas valieron la pena». Se sentó en la cama vieja y desgastada donde había dormido durante meses de incertidumbre y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de la emoción abrumadora de saber que su vida había cambiado completamente. 2 años después, Maderas Industriales del Bajío había expandido sus operaciones a 10 plantas en todo México, con planes de abrir su primera operación en Texas. La empresa había ganado 3 premios nacionales de calidad y su reputación en la industria era legendaria. Javier, ahora director de calidad corporativo y accionista minoritario, viajaba constantemente entre plantas, implementando sus estándares de excelencia en cada nueva operación. Pero algo más importante había cambiado en Javier. Nunca olvidó de dónde venía. Cada mes dedicaba un sábado completo a visitar talleres de carpintería pequeños en colonias populares de diferentes ciudades. Buscaba carpinteros talentosos que estuvieran en situaciones difíciles y cuando los encontraba les ofrecía oportunidades en Maderas Industriales del Bajío. En 2 años había reclutado personalmente a 23 carpinteros, todos los cuales habían demostrado ser adiciones excepcionales a la empresa. Rodrigo observaba esto con satisfacción profunda. «Es exactamente lo que yo hacía cuando estaba construyendo la empresa», le dijo a Javier un día. «Buscar talento en lugares donde otros no lo buscaban. Hay diamantes en todas partes, solo hay que saber reconocerlos». Javier sonrió. «Usted me enseñó eso, señor Velasco. Me enseñó que el talento no tiene que ver con títulos o con de dónde vienes, sino con qué tan bien haces tu trabajo y qué tipo de persona eres». Un sábado por la tarde, Javier estaba visitando talleres en la colonia Doctores cuando vio a un carpintero joven de unos 25 años trabajando en la calle con herramientas viejas pero bien cuidadas. El muchacho estaba haciendo una reparación complicada en una silla antigua y Javier notó inmediatamente el nivel de cuidado y precisión que ponía en su trabajo. Se acercó. «Buenas tardes, joven. Buen trabajo el que está haciendo ahí». El carpintero levantó la vista, sorprendido de que alguien apreciara su trabajo. «Gracias, señor. ¿Cómo te llamas?» «Miguel Ángel Soto, para servirle». «Miguel, yo trabajo para una empresa grande de maderas. Estamos buscando carpinteros talentosos. ¿Estarías interesado en hacer una prueba?» Los ojos de Miguel se iluminaron con la misma esperanza que Javier había sentido 2 años atrás. «¿De verdad, señor? ¿Me daría oportunidad?» «Claro, pero la prueba va a ser exigente. Necesitamos gente que trabaje con excelencia, no solo con suficiente rapidez. ¿Crees que puedes?» Miguel asintió con determinación. «Señor, yo aprendí con mi abuelo que el trabajo bien hecho es la única tarjeta de presentación que un carpintero necesita». Javier sonrió, recordando palabras casi idénticas que su propio padre le había dicho. «Tu abuelo era un hombre sabio. Ven el lunes a las 8 de la mañana a esta dirección. Pregunta por Javier Ramírez». Le dio una tarjeta de presentación con la dirección de la planta. Cuando Miguel leyó el nombre de la empresa, casi se cae de la sorpresa. «Maderas Industriales del Bajío». «Señor, esa es una de las empresas más grandes», y empezó con un carpintero que cargaba su caja de herramientas de casa en casa, igual que tú ahorita. «Si tienes el talento y la dedicación, puedes llegar tan lejos como quieras». Miguel pasó la prueba brillantemente y Javier personalmente lo entrenó durante sus primeros meses. El muchacho absorbía conocimiento como esponja, trabajaba más horas que cualquiera y mostraba el mismo orgullo por la calidad que Javier valoraba tanto. En un año,
año, Miguel era uno de los carpinteros más respetados de la planta, y Javier ya estaba considerándolo para un puesto de supervisor. Esa conexión entre Miguel y Javier replicaba la conexión entre Javier y Rodrigo, creando una cadena de mentoría y oportunidad que se extendía hacia adelante. Era el tipo de ciclo virtuoso que construye no solo empresas, sino comunidades completas. Cada carpintero que Javier ayudaba, eventualmente ayudaba a otros, creando una red de talento y solidaridad que transformaba vidas. Patricia, la esposa de Rodrigo, había cambiado también. El incidente con Javier había sido una llamada de atención que no pudo ignorar. Comenzó a involucrarse en programas de responsabilidad social de la empresa, específicamente en iniciativas que ofrecían capacitación en carpintería a jóvenes de comunidades marginadas. Su transformación no fue instantánea ni completa, pero al menos ahora entendía que el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria o su código postal. 3 años después del día en que Javier tocó el timbre de esa casa en Polanco y fue mandado a la entrada de servicio, se encontraba de pie en el estrado de un auditorio en Guadalajara, recibiendo el Premio Nacional de Excelencia en Manufactura en nombre de Maderas Industriales del Bajío. Rodrigo estaba sentado en primera fila, aplaudiendo con orgullo. En su discurso de aceptación, Javier habló sobre la importancia de reconocer el talento donde sea que exista, de dar oportunidades basadas en mérito y no en credenciales, de construir empresas que no solo produzcan cosas de calidad, sino que también construyan vidas de calidad para sus trabajadores. Este premio, dijo Javier con voz clara y segura, no es solo para Maderas Industriales del Bajío, es para cada carpintero que ha pasado por momentos difíciles, pero nunca ha dejado de trabajar con excelencia. Es para cada trabajador manual que cree en la dignidad de su oficio. Y es para cada empresario que entiende que el verdadero capital de una empresa no son las máquinas ni los edificios, sino la gente talentosa que pone su corazón en su trabajo. Después de la ceremonia, Rodrigo y Javier caminaron juntos por el centro histórico de Guadalajara. Javier, dijo Rodrigo, cuando te conocí hace 3 años, vi algo especial en ti, pero lo que has logrado ha superado incluso mis expectativas más optimistas. Has transformado mi empresa, has cambiado vidas de docenas de carpinteros, has elevado los estándares de toda una industria. Estoy muy orgulloso de ti. Javier sintió la emoción apretarle la garganta. Señor Velasco, nada de esto habría sido posible sin usted. Usted vio algo en mí cuando nadie más lo veía. Me dio oportunidad cuando nadie más la daba. Me trató con respeto cuando otros me trataban como inferior. Eso es algo que nunca voy a olvidar. Y es por eso que hago lo mismo con otros ahora. Rodrigo se detuvo y puso una mano en el hombro de Javier. Esa es exactamente la actitud correcta. El éxito verdadero no se mide por cuánto acumulas para ti, sino por cuánto ayudas a otros a crecer. Eso es lo que construye legados que duran generaciones. 5 años después del incidente en Polanco, Maderas Industriales del Bajío había crecido a ser una de las 10 empresas de manufactura de madera más grandes de Latinoamérica, con operaciones en México, Estados Unidos y Colombia. Javier era ahora vicepresidente de operaciones y tenía el 15% de acciones de la empresa. Pero lo que más lo llenaba de orgullo no eran los títulos ni las acciones, sino las historias de los carpinteros cuyas vidas había ayudado a transformar. Miguel, el joven que había encontrado trabajando en la calle en la Doctores, era ahora gerente de planta en Puebla. Don Tomás, el carpintero veterano que había sido escéptico al principio, se había retirado con una pensión digna y pasaba sus días enseñando carpintería a niños en su comunidad. Y docenas más tenían historias similares de transformación y progreso. Un día, Javier recibió una llamada de un número desconocido. ¿Bueno, Javier Ramírez? Sí, soy yo, Javier. Habla Fernando Soto. No me conoces, pero creo que conoces a mi hijo, Miguel Ángel Soto. Javier sonrió. Claro, Miguel es un carpintero excepcional. ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Solo quería llamarte para darte las gracias. Mi hijo me cuenta todo lo que has hecho por él, cómo lo has entrenado, cómo lo has ayudado a crecer. Le cambiaste la vida completamente y quería que supieras cuánto significa eso para nuestra familia. Javier sintió lágrimas en sus ojos. Don Fernando, su hijo se ha ganado todo lo que ha logrado con su propio esfuerzo. Yo solo le di una oportunidad. Eso es exactamente lo que necesitaba, una oportunidad, y tú
se la diste cuando nadie más lo hizo. Eso es algo que mi familia nunca va a olvidar. Cuando colgó el teléfono, Javier se quedó pensando en la conversación. Recordó el día en que Rodrigo le había dado su propia oportunidad, y ahora él había hecho lo mismo por Miguel, quien sin duda haría lo mismo por alguien más en el futuro. Era una cadena interminable de oportunidad y gratitud que se extendía hacia el infinito. Rodrigo comenzó a reducir gradualmente su participación directa en la empresa, preparándose para su retiro. A los 75 años sentía que era tiempo de disfrutar los frutos de 45 años de trabajo incansable. En una junta de consejo anunció su decisión. He decidido nombrar a Javier Ramírez como CEO de Maderas Industriales del Bajío. Yo mantendré mi posición como presidente del consejo, pero las operaciones diarias estarán en sus manos. Hubo aplausos en la sala de consejo. Todos los miembros habían visto el trabajo de Javier durante los últimos años y sabían que era la elección correcta. En su primera junta como CEO, Javier presentó una iniciativa que había estado planeando durante meses: el programa de maestros carpinteros, una escuela técnica gratuita que la empresa financiaría para entrenar a jóvenes de comunidades marginadas en carpintería de alta calidad. Mi objetivo, explicó Javier, es que en 10 años esta empresa haya entrenado a 1000 carpinteros jóvenes, dándoles habilidades que les permitan construir vidas dignas y prósperas. No todos se quedarán trabajando con nosotros, y está bien. El objetivo no es solo ayudar a nuestra empresa, es ayudar a toda la industria y a todas esas comunidades. El consejo aprobó la iniciativa por unanimidad. Patricia, que ahora era miembro del consejo representando las acciones de Rodrigo, votó a favor con entusiasmo. Su transformación había sido profunda. Ella misma dirigía ahora la fundación familiar que se enfocaba en educación y oportunidades para jóvenes de bajos recursos. Javier, le dijo después de la junta, quiero disculparme de nuevo por cómo te traté aquel día. Fue una de las cosas más vergonzosas que he hecho en mi vida. Javier le respondió con la misma gracia que siempre había mostrado. Patricia, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Y mira todo lo que has hecho desde entonces. Todo el bien que estás haciendo ahora. Eso es lo que cuenta. 10 años después del día en que Javier Ramírez fue mandado a usar la entrada de servicio, se encontraba de pie en la inauguración de la 10ª escuela del programa de maestros carpinteros, esta vez en su ciudad natal. Rodrigo, ahora de 85 años, estaba junto a él, un poco más lento pero con la misma chispa en los ojos. Javier, dijo Rodrigo mientras observaban a docenas de jóvenes estudiantes recorrer las instalaciones nuevas. Esto es lo que más orgulloso me hace. No los edificios, no las ventas, no los premios. Esto, todas estas vidas que vamos a cambiar. Javier asintió. Yo pienso en todos los jóvenes como yo que tienen talento pero no tienen oportunidades. Si podemos darles esa oportunidad, si podemos ayudarlos a construir vidas dignas, entonces todo esto habrá valido la pena. Esa tarde, durante la ceremonia de inauguración, Javier contó su historia completa por primera vez en público. Habló sobre los meses de incertidumbre, sobre dormir en un cuarto compartido, sobre cargar su caja de herramientas buscando trabajo. Habló sobre el día en que lo mandaron a la entrada de servicio y cómo eso, paradójicamente, había llevado a conocer a Rodrigo. La lección que aprendí, dijo Javier a la audiencia de estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad, es que las oportunidades a veces vienen disfrazadas de humillaciones. Si ese día me hubiera enojado, si hubiera dejado que el orgullo herido me dominara, habría perdido la oportunidad de mi vida. En lugar de eso, hice lo que mi padre me enseñó: trabajar con excelencia sin importar cómo te traten, porque tu trabajo habla más fuerte que cualquier insulto. Y ahora estoy aquí, tratando de ser para ustedes lo que el señor Rodrigo Velasco fue para mí. Alguien que ve su potencial, que les da oportunidad, que cree en ustedes incluso cuando otros no lo hacen. Pero recuerden algo muy importante: yo no les voy a dar nada que no se ganen. Esta escuela les va a exigir trabajo duro, dedicación, excelencia. A cambio, les va a dar habilidades que nadie les podrá quitar, que les permitirán construir vidas prósperas y dignas. El resto depende de ustedes. Los aplausos fueron largos y emotivos. Después de la ceremonia, un joven estudiante se acercó a Javier. Señor Ramírez, yo también soy carpintero. Mi papá me enseñó
igual que su papá le enseñó a usted, pero no he podido encontrar trabajo estable y estaba pensando en dejarlo todo. Su historia me da esperanza de que sí se puede. Javier puso su mano en el hombro del joven. ¿Cómo te llamas? Carlos Hernández. Carlos, si tienes el talento y la dedicación, las oportunidades van a llegar. Puede que no sean inmediatas, puede que no sean obvias, pero van a llegar. Mientras tanto, nunca dejes de trabajar con excelencia, porque nunca sabes quién está observando tu trabajo. Esa noche, Javier y Rodrigo cenaron juntos en el restaurante favorito de Rodrigo en el centro histórico. «Salud», dijo Rodrigo levantando su copa, «por el carpintero que entró por la entrada de servicio y se convirtió en CEO». Javier levantó su copa también. «Salud por el carpintero que se convirtió en millonario, pero nunca olvidó sus raíces». Brindaron y en ese momento Javier sintió que el círculo estaba completo. Había pasado de ser el trabajador humillado a ser el líder respetado, pero más importante, había aprendido y transmitido las lecciones más valiosas: que la dignidad viene del interior, que el talento merece oportunidad y que el verdadero éxito se mide por cuántas vidas mejoras en el camino. «¿Sabes, Javier?», dijo Rodrigo después de un momento, «ese día en que Patricia te mandó a la entrada de servicio fue una de las mejores cosas que pudo haber pasado». Javier lo miró con sorpresa. «¿Cómo así?». «Porque me mostró exactamente quién eres. Muchos hombres se habrían ofendido, se habrían ido, habrían hecho un drama. Tú simplemente tragaste el orgullo y hiciste tu trabajo con excelencia. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Y el carácter, al final, es más importante que cualquier habilidad técnica». Javier pensó en eso por un momento. «Tiene razón. Mi padre siempre decía que las pruebas más difíciles de la vida no son técnicas, son de carácter. Cómo te comportas cuando te humillan, cuando te rechazan, cuando te tratan como inferior. Esos son los momentos que revelan quién eres realmente». Rodrigo asintió sabiamente. «Tu padre era un gran hombre. Ojalá lo hubiera conocido. Él habría estado orgulloso de ver todo esto y habría estado agradecido con usted por darme oportunidad. Y yo estoy agradecido contigo por aprovecharla también». 15 años después del incidente en Polanco, Javier Ramírez se había convertido en una figura legendaria en la industria de la madera en México. Su historia se contaba en escuelas técnicas, en conferencias empresariales, en programas de televisión sobre emprendimiento. Pero para Javier, la historia no era sobre él, era sobre una lección universal: que el talento existe en todos lados, que la oportunidad debería estar disponible para todos y que cuando reconoces y cultivas ese talento, creas algo que va mucho más allá de éxito empresarial. Creas transformación social, creas esperanza, creas un futuro mejor. Y cada vez que caminaba por las instalaciones de cualquiera de las plantas de maderas industriales del Bajío, observando a cientos de carpinteros trabajando con orgullo y excelencia, Javier recordaba al joven carpintero que había sido él, cargando su caja de herramientas por las calles de Polanco, siendo mandado a la entrada de servicio, tragando su orgullo y haciendo su trabajo lo mejor que podía. Ese joven carpintero nunca imaginó que el simple acto de hacer un trabajo excepcional cambiaría su vida completamente. Pero así fue, y esa es la magia de la excelencia. Abre puertas que ni siquiera sabías que existían, incluso cuando te mandan a entrar por la puerta de atrás.